Durante mucho tiempo, los científicos estuvieron seguros de que la humanidad se desarrolló de forma muy simple y gradual, desde las hachas de piedra hasta las espadas de hierro y las máquinas modernas. Se consideraba que los antiguos griegos y romanos eran los más desarrollados, y que antes de ellos vivían personas casi salvajes. Anteriormente, hallazgos similares a menudo se consideraban anomalías o se pensaba que había ocurrido un error en las fechas. La situación comenzó a cambiar a mediados del siglo XIX. Existen informes sobre hallazgos en puestos antiguos cuya antigüedad aún provoca acaloradas discusiones. Tales hallazgos se volvían cada vez más numerosos, y la gente comenzó a comprender que la historia oficial estaba pasando algo por alto. El verdadero avance ocurrió en Mesopotamia. En 1936, cerca de Bagdad, encontraron una pequeña vasija de arcilla con un tubo de cobre y una varilla de hierro en su interior. En 1938, el arqueólogo Wilhelm König sugirió que se trataba de una batería antigua. Existe una audaz hipótesis de que estos recipientes podrían haberse utilizado para una galvanización primitiva. Todos estos hallazgos nos obligan a reconocer que las civilizaciones antiguas poseían secretos que solo ahora comenzamos a entender. Uno de los hallazgos más fascinantes fue el sistema de tuberías bajo los cimientos del palacio principal. Los arqueólogos descubrieron una red de arcilla cocida que había sido instalada con una precisión increíble. La ciencia moderna suele afirmar que los pueblos antiguos simplemente vertían los desechos a la calle o usaban zanjas abiertas. Los historiadores dicen que el alcantarillado completo y el suministro de agua a presión aparecieron solo muchos siglos después. Pero uno de los ingenieros de la expedición decidió comprobar cómo funcionaba. Notó que las tuberías estaban unidas con un compuesto hermético a base de resina natural. Esto permitía que el agua fluyera bajo presión sin filtrarse en la tierra. Resultaba que, miles de años antes de la aparición de las ciudades modernas, los habitantes de Babilonia ya disfrutaban de un confort que consideramos un logro de nuestro tiempo. Trabajando en los barrios residenciales, los investigadores se toparon con una casa que perteneció a un rico comerciante. Dentro de una habitación, bajo una capa de polvo, encontraron extrañas placas de vidrio. Eran perfectamente transparentes y tenían un ligero engrosamiento en el centro. En el ámbito académico se acepta que el vidrio antiguo era turbio e irregular, y que se usaba solo para cuentas o joyas baratas. Los científicos insisten en que la gente aprendió a hacer lentes de calidad solo en la Edad Media. Sin embargo, cuando uno de los arqueólogos colocó casualmente una de esas placas sobre una tablilla de arcilla con texto diminuto, las letras de repente se volvieron enormes y nítidas. Era una simple lupa, creada por un maestro que entendía las leyes de la óptica mucho antes de la aparición de la física como ciencia. Esta pequeña cosa daba un vuelco a la idea de cómo los antiguos eruditos estudiaban el mundo y las estrellas. Especialmente impactante para los investigadores fue la historia con las herramientas metálicas encontradas. En uno de los talleres artesanales, los arqueólogos desenterraron sierras y taladros de una aleación que no se oxidó en miles de años. La historia oficial dice que en aquellos tiempos la gente trabajaba solo con cobre blando o bronce. Se cree que el procesamiento de piedras duras como el granito se realizaba mediante simple fricción o con la ayuda de arena común. Pero las huellas en las losas babilónicas decían otra cosa. En la piedra eran visibles surcos profundos y uniformes que solo puede dejar un metal muy duro a altas revoluciones. Uno de los maestros canteros que estaba presente en las excavaciones declaró con seguridad que tales huellas las deja una fresadora moderna. La hipótesis sobre el trabajo mecánico en la antigüedad podría complementar sustancialmente nuestra comprensión de la historia de la técnica. Finalizando la inspección de los talleres, el equipo encontró un extraño mecanismo de ruedas dentadas de bronce. Estaba muy dañado por el tiempo, pero incluso por los restos se veía que era parte de algún dispositivo de cálculo. Los libros de texto modernos escriben que los primeros mecanismos complejos aparecieron solo en Europa en la época del Renacimiento. Los historiadores insisten en que los pueblos antiguos solo podían construir palancas y poleas simples. Pero este aparato demostraba que en Babilonia existían ingenieros capaces de crear máquinas para calcular el movimiento de los planetas. Estos hallazgos plantean a los investigadores preguntas complejas que requieren otro enfoque. Cada objeto de estos se convierte en un testigo silencioso de que subestimamos enormemente a nuestros antepasados, quienes podían poseer secretos de producción olvidados durante largos milenios. Continuando las excavaciones en la parte central de Babilonia, los arqueólogos se toparon con una historia que estaba oculta no solo bajo las capas de tierra, sino también tras los muros de silencio de las leyendas locales. Uno de los viejos trabajadores, que ayudaba al grupo desde el primer día, una vez llevó al profesor a un lugar donde la tierra se había hundido después de una fuerte lluvia.
Allí, en una profunda cárcava, se veía el borde de una losa masiva cubierta con una capa de resina natural. El anciano contó en un susurro que su abuelo llamaba a ese lugar la Casa del Silencio, donde los antiguos sacerdotes supuestamente guardaban la voz del propio cielo. Cuando lograron mover la losa, el equipo descubrió un estrecho descenso que conducía a una pequeña habitación con una acústica ideal. A lo largo de las paredes había altas jarras de arcilla, cuyos cuellos estaban dirigidos hacia el centro de la estancia. La ciencia oficial suele decir que tales vasijas se usaban solo para almacenar grano o vino. Los historiadores en las universidades están convencidos de que la arquitectura de Babilonia estaba dirigida exclusivamente a la opulencia exterior. Pero en esta habitación todo era diferente. Si una persona se paraba en el centro y pronunciaba incluso la palabra más baja, ésta se amplificaba muchas veces y regresaba a él como si hubiera sido pronunciada por un potente altavoz. Los ingenieros de la expedición quedaron asombrados por la precisión con la que se habían calculado los ángulos de inclinación de las paredes y la forma de las vasijas. Resultó que para los babilonios el sonido era una parte tan importante de la vida cotidiana como el pan. En tales habitaciones podían celebrarse importantes reuniones urbanas o juicios, donde la voz del juez debía sonar autoritaria y atronadora sin ningún esfuerzo. Esto no era magia, era física pura, que los antiguos constructores utilizaron para hacer la vida en una ciudad enorme más organizada. Otra historia extraña ocurrió al estudiar cómo los babilonios iluminaban sus enormes edificios. Los arqueólogos se devanaron los sesos durante mucho tiempo sobre cómo la gente trabajaba en salas profundas donde no había ni una sola ventana. En el ambiente académico se suele creer que los antiguos habitantes usaban antorchas o lámparas de aceite. Sin embargo, en los techos de los edificios babilónicos los científicos no encontraron ni el más mínimo rastro de hollín. Si aquí hubieran ardido antorchas durante años, las piedras estarían negras. Los historiadores a menudo ignoran este hecho, afirmando que las paredes simplemente podían limpiarse con frecuencia. Pero uno de los participantes del grupo encontró en un patio interior los restos de un sistema de espejos de bronce pulido. Los espejos estaban instalados sobre soportes móviles. Si se dirigía un rayo de luz desde la calle a un punto determinado del pasillo, el sistema de espejos lo transmitía a las habitaciones más lejanas. Era un antiguo conducto de luz que permitía llenar los subterráneos con brillante luz diurna. Este hallazgo explicaba por qué la vida de los babilonios parecía tan limpia y luminosa. No ahumaban el cielo con fuego, sino que literalmente obligaban al sol a entrar de visita. Especialmente interesante fue estudiar la vida cotidiana de los ciudadanos comunes. En una de las casas, los arqueólogos encontraron una extraña bañera de piedra a la que llegaban dos tuberías, una desde arriba y otra desde abajo. La historia oficial dice que los antiguos simplemente se echaban agua con palanganas. Se considera que calentar agua en aquellos tiempos era un proceso largo y complicado. Pero bajo el suelo de esta bañera, los investigadores descubrieron una pequeña cámara para la combustión lenta de carbones, que funcionaba como un calentador moderno. Un babilonio podía tomar un baño caliente después de un día de trabajo simplemente encendiendo una pequeña hoguera en un compartimento especial. Era un nivel de confort que en Europa apareció solo 2000 años después. El misterio de los hallazgos se manifestaba en las cosas más comunes. Por ejemplo, en la cocina de una de las casas se encontraron un caldero de cobre cuyas paredes estaban cubiertas con una fina capa de plata. La ciencia moderna llama a esto decoración, pero si se mira desde el lado práctico, la plata mata las bacterias y conserva el agua fresca por mucho más tiempo. Resulta que las antiguas amas de casa de Babilonia sabían sobre las propiedades de los metales y las utilizaban para proteger a su familia de enfermedades. No solo cocinaban comida, utilizaban conocimientos de química en su vida diaria. Esta historia bajo Babilonia muestra que a menudo miramos a los antepasados con arrogancia, considerándolos primitivos. Pero cuando ves sus acueductos, lámparas de espejos y sistemas de calefacción, queda claro que su vida estaba organizada de manera mucho más inteligente y ecológica que la nuestra. Encontramos no solo ruinas, sino huellas de una civilización que sabía vivir en armonía con la naturaleza, utilizando su razón para crear un confort que no requería la destrucción de todo lo vivo alrededor. Para entender cómo los hallazgos bajo Babilonia cambian realmente la historia, hay que mirarlos no como objetos mágicos, sino como pruebas de un nivel muy alto de pensamiento ingenieril. Cada descubrimiento de este tipo es un serio desafío para los libros de texto oficiales, que están acostumbrados a retratar al hombre antiguo como alguien parecido a un artesano hábil pero limitado. Los arqueólogos continuaron las excavaciones y descubrieron bajo la capa de arena un sistema de planificación urbana que asombró por su lógica. A lo largo de las carreteras principales se encontraron restos de extrañas estructuras de ladrillo cocido, dentro de las cuales pasaban varillas de cobre fijadas en espesa resina natural. En el ámbito académico se suele creer que el cobre en aquellos tiempos se usaba solo para joyas, armas o vajilla simple.
Los historiadores están seguros de que cualquier conocimiento sobre electricidad o transmisión de energía en la antigüedad son solo conjeturas. Pero si estas construcciones de cobre realmente servían para proteger los edificios de los rayos o para desviar la carga estática, esto significa que los babilonios entendían la física de los fenómenos atmosféricos miles de años antes que Benjamin Franklin. Esto cambia completamente nuestra noción de cuán segura y pensada era la vida en una antigua megalópolis. En la vida cotidiana de la gente común, esto se manifestaba a través de una precisión asombrosa. En uno de los barrios artesanales, los científicos encontraron un taller de procesamiento de piedra. Allí yacían losas de basalto cuya superficie estaba pulida hasta un brillo de espejo. La ciencia moderna afirma que tal pulido en la antigüedad se lograba con meses de pesado trabajo manual utilizando arena y agua. Pero bajo el microscopio, en la superficie de la piedra eran visibles huellas circulares microscópicas que habitualmente deja una herramienta giratoria. Esto sugiere que los babilonios tenían máquinas primitivas pero efectivas. Si esto se confirma, entonces la historia de la técnica debe ser revisada. Resulta que la mecanización del trabajo no comenzó en el siglo XVIII, sino en la profunda antigüedad, simplemente estos conocimientos se perdieron más tarde. Y otro hecho que hace que la ciencia dude de los viejos dogmas está relacionado con la medicina y la química. En una de las casas, los arqueólogos encontraron un juego de vasijas de cerámica con cuello estrecho. El análisis de su contenido mostró la presencia de ácidos y sales metálicas. La historia oficial dice que la química como ciencia apareció solo en la Edad Media gracias a los alquimistas. Los científicos están acostumbrados a pensar que los antiguos usaban solo lo que la naturaleza daba en estado puro. Sin embargo, estas vasijas podrían ser parte del proceso de dorado de joyas. Si los joyeros babilonios usaban la deposición química de oro, y no solo la forja, esto prueba la existencia de profundos conocimientos sobre la estructura de la materia. La vida de un babilonio rico estaba llena de cosas que requerían para su creación laboratorios complejísimos, de cuya existencia antes ni siquiera sospechábamos. Merece especial atención el sistema de abastecimiento de alimentos de la ciudad. A lo largo de los canales, los arqueólogos descubrieron restos de mecanismos que funcionaban gracias a la corriente del río. Eran transmisiones de engranajes de madera dura y bronce. Según la versión oficial, transmisiones complejas similares aparecieron solo en la Grecia antigua. Pero los hallazgos babilónicos muestran que la automatización del riego de los campos era algo habitual. Esto cambia la historia de la economía. Si la gente tenía máquinas para la agricultura, se liberaba tiempo para la ciencia y el arte. Esto explica por qué Babilonia se convirtió en el centro cultural del mundo. Pero al mismo tiempo deja una pregunta: ¿por qué estas tecnologías no se extendieron más y fueron olvidadas durante siglos? El misterio de estos hallazgos no es que parezcan tecnología espacial, sino cuán lógicos e integrados estaban en la vida cotidiana. En casas residenciales comunes se encontraban instrumentos para observar las sombras que permitían determinar la hora con precisión de minutos. Estamos acostumbrados a considerar que el tiempo para el hombre antiguo era un concepto flexible, pero Babilonia prueba que su vida estaba claramente planificada y subordinada a las leyes de las matemáticas. Si se reconocen oficialmente todos estos hechos, la historia de la humanidad dejará de parecer un ascenso lento y doloroso desde la oscuridad. Se volverá semejante a una serie de destellos brillantes. Babilonia fue uno de esos destellos, donde la mente humana logró crear una vida confortable y tecnológica utilizando materiales simples. Cada detalle de mecanismo encontrado o composición química en una vieja jarra es un motivo para reconocer que no somos los primeros en pensar en cosas complejas. Nuestros antepasados simplemente iban por su propio camino, y ese camino era mucho más progresista de lo que intentan presentarnos en los viejos libros de texto. Continuando la investigación, los arqueólogos profundizaron en el estudio de cómo estaba organizada la vida de los babilonios a nivel de barrios enteros. Uno de los hallazgos más masivos fue el sistema de ventilación que atravesaba la ciudad bajo tierra. La ciencia oficial acostumbra a considerar que las antiguas megalópolis eran lugares sofocantes y malolientes, donde la gente sufría por el sobrecalentamiento y los malos olores. Los científicos en las universidades dicen que la ventilación de los recintos en aquellos tiempos dependía solo de ventanas y puertas abiertas. Pero bajo Babilonia, los investigadores descubrieron una red de pozos verticales que bajaban profundamente en el suelo y se conectaban con túneles horizontales. En el fondo de estos pozos siempre había agua que llegaba de canales subterráneos ocultos. Cuando el aire caliente del desierto entraba en tal pozo, se enfriaba bruscamente al contacto con el agua, bajo presión, era empujado hacia las habitaciones residenciales a través de orificios especiales en el suelo. Era un sistema de aire acondicionado natural que funcionaba sin un solo motor. La vida del ciudadano común, gracias a esto, estaba protegida del calor extenuante.
La gente podía descansar en el frescor de sus casas mientras en la calle la temperatura superaba los 40 grados. Este hallazgo cambia completamente nuestra noción sobre la arquitectura del pasado, probando que los babilonios sabían controlar los flujos de aire con la precisión de los ingenieros modernos. El misterio de este descubrimiento se intensificó cuando en uno de esos nodos de ventilación encontraron restos de extraños filtros. Estaban hechos de varias capas de malla de cobre de celdas finas y fibras de palma impregnadas con una composición antiséptica. La ciencia académica suele afirmar que el concepto de higiene del aire apareció solo en el siglo XX. Se cree que los antiguos no sabían de la existencia del polvo o los microbios transportados por el viento. Pero estos filtros dicen que los babilonios se preocupaban por la calidad del aire que respiraban. Lo limpiaban conscientemente de arena e impurezas, creando dentro de la ciudad un microclima único. Era una civilización que ponía la salud y el confort humano en primer lugar, utilizando para ello finos conocimientos de biología y física. En el proceso de estudio de las filas comerciales, los arqueólogos se toparon con un edificio que, por todas las señales, era un antiguo archivo o banco. Dentro había miles de tablillas de arcilla, pero la atención de los científicos no la atrajeron ellas, sino el dispositivo mismo de los estantes. Los estantes estaban hechos de madera quemada cubierta con una capa de un barniz especial que no ardía en el fuego. Cuando los investigadores intentaron prender fuego a un trozo de este recubrimiento, solo se oscureció ligeramente, pero no se encendió. La historia oficial dice que los materiales ignífugos son un logro de la industria química de los últimos siglos. Pero los babilonios ya entonces entendían cómo proteger sus documentos importantes de los incendios que a menudo ocurrían en las ciudades densamente construidas. La vida del funcionario o banquero babilónico estaba rodeada de cosas que aseguraban la preservación de la información. No simplemente escribían en arcilla, creaban sistemas de seguridad que estamos acostumbrados a considerar modernos. En este mismo edificio encontraron extraños sellos hechos de una aleación de metales que era imposible falsificar con una fundición común. Cada sello tenía un patrón microscópico único que se podía distinguir solo con cierto ángulo de caída de la luz. Era una antigua protección contra falsificaciones, una especie de etiqueta holográfica de aquel tiempo. Este descubrimiento obliga a revisar la historia de la criminalística y el derecho, mostrando que el sistema financiero de Babilonia estaba protegido mucho más seriamente de lo que se acepta en los círculos científicos. Avanzando más hacia las afueras de la ciudad, los arqueólogos descubrieron restos de un sistema de riego que abastecía de agua no solo a los campos, sino también a los jardines privados de los ciudadanos. La ciencia moderna afirma que el riego en Mesopotamia era primitivo, los esclavos simplemente sacaban agua con odres de cuero y la vertían en zanjas. Los historiadores dicen que era un trabajo pesado e ineficiente. Sin embargo, bajo Babilonia encontraron un sistema de compuertas automáticas que se activaban solas cuando el nivel del agua en el canal alcanzaba cierta marca. Dentro de estos mecanismos había flotadores de corcho y contrapesos de piedra. Cuando el agua subía, el flotador empujaba la palanca y la compuerta se abría, dejando pasar el agua al sector necesario. Tan pronto como el nivel bajaba, el sistema se cerraba. Esto permitía regar los jardines las 24 horas sin participación humana. La vida del jardinero babilónico estaba automatizada a un nivel que parece increíble para esa época. Gracias a esto, la ciudad literalmente se ahogaba en verdor, convirtiéndose en un oasis floreciente en medio del desierto sin vida. Este hallazgo cambia nuestra comprensión de la historia agraria. El misterio de los hallazgos alcanzó su punto máximo cuando en uno de los cimientos encontraron una cápsula del tiempo. Dentro de ella había un plano de la ciudad realizado en una fina lámina de bronce. En este plano estaban trazadas líneas de comunicación que los arqueólogos aún ni siquiera habían logrado excavar. Pero lo más extraño era que la escala del mapa se respetaba con una precisión de milímetro. La ciencia académica insiste en que los mapas antiguos eran esquemáticos e inexactos, ya que la gente no tenía instrumentos para medir grandes distancias. Pero esta placa de bronce demostraba lo contrario. Los babilonios tenían métodos de topografía que les permitían ver la ciudad como un todo único, como si la miraran desde una gran altura. Al finalizar esta etapa de los trabajos, los investigadores descubrieron un almacén de instrumentos de escritura. Entre los palitos habituales para la arcilla había extrañas plumas con puntas metálicas, dentro de las cuales había una cavidad para tinta. Eran los precursores de las modernas plumas estilográficas. La historia oficial dice que tales plumas aparecieron solo en el siglo XIX.
Se considera que los antiguos mojaban constantemente sus instrumentos en el tintero, lo que hacía el proceso de escritura largo y sucio. Pero los escribas babilonios podían escribir durante horas sin separarse de la hoja de pergamino o piel. Esto cambia la historia de la escritura y la educación, mostrando que la velocidad de intercambio de información en Babilonia era mucho mayor de lo que estamos acostumbrados a pensar. Todos estos hallazgos, desde barnices ignífugos hasta regadores automáticos, se suman en una imagen del mundo donde el hombre no era un esclavo de la naturaleza. Era su socio, que sabía usar las leyes de la física para su conveniencia. La historia de la humanidad, tal como se enseña ahora, parece incompleta y recortada, porque no tiene en cuenta estas geniales soluciones de los antiguos ingenieros. Babilonia bajo los pies de los arqueólogos continuaba revelando sus secretos, demostrando que el progreso no es solo electricidad e internet, sino ante todo la capacidad de la razón para resolver tareas complejas de las formas más simples y efectivas. Continuando el camino por los antiguos pavimentos, los arqueólogos se toparon con una casa residencial que se conservó mejor que las demás. En ella se descubrió un objeto que a primera vista parecía un utensilio de cocina común. Era una losa de piedra masiva con una depresión lisa y un cilindro pesado que encajaba perfectamente en ella. La ciencia académica suele describir tales hallazgos como molinos de grano, afirmando que la vida de las mujeres antiguas consistía en el interminable y pesado moler del grano a mano. Los científicos dicen que era un trabajo agotador que consumía todo el tiempo. Sin embargo, en una inspección más cercana, en el eje del cilindro descubrieron huellas de fijación para una correa de transmisión. Resultó que este molino era parte de un pequeño nodo mecánico que era puesto en movimiento ya fuera por un animal doméstico o por una pequeña rueda hidráulica en el patio. La mujer no necesitaba frotar piedra contra piedra durante horas. Simplemente vertía el grano, y el mecanismo hacía todo el trabajo por ella. Era un antiguo electrodoméstico que liberaba tiempo para la crianza de los hijos o la educación. Tal hallazgo cambia radicalmente la noción sobre la estructura social de Babilonia. Resulta que incluso en las familias comunes se valoraba el tiempo y el trabajo humano, y el pensamiento ingenieril estaba dirigido a facilitar las preocupaciones cotidianas. Esto prueba que el progreso en la antigüedad no tocaba solo palacios y templos, sino que entraba en cada casa. En esta misma casa, en la despensa, los investigadores encontraron vasijas herméticas de un tipo especial de cerámica, cubiertas por dentro con una capa de esmalte. Cuando abrieron uno de esos recipientes, dentro descubrieron aceite que en miles de años no se había puesto rancio y conservaba sus propiedades. La historia oficial de la medicina y la química afirma que la conservación de productos sin aditivos modernos y envasado al vacío por un plazo tan largo es imposible. Se cree que los antiguos sufrían constantemente de comida de mala calidad, pero los babilonios utilizaban para la conservación resinas naturales y una combinación determinada de minerales en la composición de la cerámica que creaba dentro de la vasija un ambiente que inhibía el crecimiento de bacterias. Era biología aplicada en acción, integrada en la vida de la familia más común. Especial interés despertó el suelo en el dormitorio de esta casa. Era doble, y en los huecos entre las capas de ladrillo se encontraban restos de hierbas quemadas y carbón vegetal. La ciencia moderna considera que la calefacción de las viviendas en la antigüedad se limitaba a hogares comunes en medio de la habitación, de los cuales había mucho humo y hollín. Los historiadores están seguros de que la gente simplemente se envolvía en pieles para no congelarse en invierno. Pero el sistema de suelo radiante encontrado demostraba que los babilonios entendían los principios de la convección. El aire caliente de una pequeña estufa, ubicada fuera de la casa, circulaba bajo el suelo, calentando las camas y, al mismo tiempo, sin contaminar el aire de la habitación con productos de la combustión. Era un nivel de confort que hoy consideramos signo de vivienda de élite. Y para los habitantes de Babilonia, esto era un estándar de vida de calidad. El misterio de estos hallazgos radicaba en que eran masivos. No era un capricho aislado de una persona rica, era una cultura urbana general de confort. En el barrio vecino, los arqueólogos descubrieron un taller donde hacían calzado. Allí encontraron sandalias con suela amortiguadora, dentro de la cual se habían colocado capas de corcho elástico y fino alambre de cobre. La ciencia académica dice que el calzado antiguo era plano y dañino para el pie. Se considera que la ortopedia es una ciencia de los últimos 100 años, pero los zapateros babilonios creaban calzado que tenía en cuenta la carga sobre la columna vertebral al caminar mucho tiempo por pavimentos de piedra. La vida del ciudadano, que se movía mucho por asuntos de comercio o construcción, estaba protegida por estos pequeños trucos de ingeniería. Los hallazgos en Babilonia nos obligan a revisar completamente los libros de texto de historia. Si antes se consideraba que el mundo antiguo era una época de trabajo manual y superstición, ahora vemos que nuestros antepasados
antepasados poseían tecnologías serias. El reconocimiento de que hace miles de años la gente utilizaba sistemas de iluminación por gas, o espejos, mecanismos complejos e incluso principios de química para el dorado de metales, cambia la esencia misma de la cronología histórica. Resulta que la revolución industrial y científica no comenzó en Europa hace un par de siglos, sino en la profunda antigüedad. Simplemente, muchos conocimientos se perdieron o se olvidaron más tarde. Estos descubrimientos convierten la historia de una línea recta de progreso en una cadena de ascensos y caídas. Esto prueba que la humanidad ya había alcanzado un alto nivel de vida y confort sin el uso de electricidad o petróleo tal como los conocemos hoy. Tales hechos obligan a los científicos a reconocer que las civilizaciones antiguas no eran un escalón hacia nuestro tiempo, sino mundos completamente independientes y desarrollados. La historia de Babilonia nos enseña que los grandes conocimientos pueden desaparecer si no se cuidan, y que nosotros hoy estamos lejos de ser los primeros que aprendieron a someter las fuerzas de la naturaleza en aras de una vida cómoda.